quisiera invitarle a abrir su Biblia e ir a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Pablo empieza diciendo, y sabemos, o sea que esto es algo que todos nosotros debemos de saber. No sé si usted ya lo sabe el día de hoy, pero si no lo sabe, pues Dios nos lo está diciendo este día. Esto es algo importante que debe estar en nuestra mente. Y es el conocimiento de que todas las cosas nos ayudan a bien. Y al decir todas, es todo. Todo. Le robaron del carro, vino un desastre natural, tiene un jefe exigente, no importa lo que se venga sobre su vida, todas las cosas ayudan a qué? A bien. La idea de bien aquí, la palabra bien tiene que ver con bienestar. Para nuestro bienestar, dice que todas las cosas ayudan a bien. O sea, ayudan a nuestro bienestar. Ahora, pero ¿para quién es esto, verdad? Porque no a todas las personas, todas las cosas les ayudan a bien. Es para un grupo específico. ¿Cuál es el grupo de personas a quien todas las cosas les ayudan a bien? Dicen, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Ahora, hay un sinónimo en este mismo pasaje para hablar con respecto a estas personas que aman a Dios. Al final del versículo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son las personas que han sido llamadas conforme al propósito de Dios? ¿Quiénes son? Nosotros los que hemos creído en Cristo, a los que Él nos ha llamado del mundo para ser parte de su pueblo. Somos nosotros los cristianos, los creyentes, somos aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Ahora, lo interesante aquí es que a los que han sido llamados, o sea, los creyentes, son los mismos que deben de amar ¿a quién? A Dios, o mejor dicho, aman a Dios. Y es que, una pregunta, ¿es posible que haya un creyente que no ama a Dios? ¿Es posible que haya un genuino cristiano que no ame a Cristo? ¿Qué piensan? Quisiera que viéramos 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. Mire lo que dice. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Hermanos, ¿qué significa anatema? Anatema significa maldito. Dice, todo el que no amare al Señor Jesucristo sea ¿qué? Anatema. ¿Qué es esto? Aquella persona que no ama a Jesús. ¿En qué condición está? Está separado. Una persona que es indiferente a Cristo, que no lo quiere, que desprecia una relación con Él, que no quiere obedecerle, es anatema. Porque una característica de toda persona que se ha entregado a Cristo es que le ama, quiere obedecerle, quiere servirle, quiere seguirle, quiere hacer su voluntad. Si usted es un verdadero creyente, en su corazón hay un anhelo ferviente por amar a Cristo, por hacer su voluntad. Esto es una evidencia de que verdaderamente hemos sido llamados para el propósito de Dios. Ahora, y si usted es una persona que ama, que ha decidido rendir su vida a Cristo, entonces ¿sabe qué? Todas las cosas,
Todas las cosas que vienen a su vida le ayudan a bien. Todas Dios las usa para llevar a cabo el propósito que está haciendo en su vida. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Porque dice que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes pasajes. Vamos a seguir adelante ahí mismo en Romanos. Romanos 8, vamos al versículo 29. Versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Al inicio del pasaje, en el versículo 29, dice, a los que antes conoció. Estas son las mismas personas de las que viene hablando en el versículo anterior, los que han sido llamados conforme a su propósito. Estas personas también han sido conocidas por Dios. ¿Cuándo? Desde antes. ¿Sabe? Antes de que usted se entregara a Cristo, antes de que usted lo conociera, hay alguien que ya lo conocía. ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Dice, a estos que antes conoció también los predestinó. ¿Sabe? La idea de predestinado significa predeterminado. Ninguno de los que estamos en este lugar está aquí por casualidad. Dios tiene preordenado nuestra vida. Y de pronto eso es un golpe para nuestro orgullo, porque nosotros los seres humanos creemos que tenemos el control. Nosotros pensamos que somos dueños de nuestra vida, pero eso es algo ficticio. Hay alguien que es un soberano Dios que está en control de todo y se llama Dios. Y ninguno de nosotros, ninguna persona se entrega a Cristo si Dios no le ha predestinado para ese propósito. Ahora, a los que predestinó, ¿verdad? A estas personas que Él de antemano predeterminó, ¿para qué los predestinó? ¿Para qué propósito los llamó? Dice aquí, para que fueran, ¿el qué? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quiere saber cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Por qué Dios le salvó? ¿Por qué Dios le hizo reconocer a Cristo como su Señor? ¿Sabe para qué? Para conformarlo a la imagen de su Hijo. ¿Sabe por qué Dios permite dificultades, aflicciones, pruebas, persecuciones, necesidades en nuestra vida? ¿Sabe por qué Dios permite todas esas cosas? Las permite para conformarnos a la imagen de su Hijo. Es para transformarnos, para que nosotros seamos un reflejo del carácter de Cristo. A veces nosotros pensamos que cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones, todo es por casualidad, pero no es así. Dios está llevando a cabo una obra en nuestra vida a través de cada una de estas cosas. Y ese propósito, ¿sabe cómo es? Es bueno, es para nuestro bienestar. Dice aquí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en la medida en que nuestra vida es conformada cada vez más a la imagen de Jesús, entonces Jesús es exaltado. ¿Por qué? Porque aquí dice, para que Él sea el primogénito, ¿verdad? Ahora, la idea de primogenitura aquí, cuando habla de Jesús como el primogénito, no está hablando como el primer nacido, porque sabemos que Jesús es ¿quién? Es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Jesús es el eterno Hijo de Dios, Él no tiene principio. Entonces, cuando habla de primogenitura con respecto a Jesús, no habla de que Él nació primero, sino que Él lleva la preeminencia, que lleva el primer lugar, que es la prioridad. Cuando nosotros reflejamos a Cristo, ¿quién es exaltado? Jesús. ¿Y por qué es Él nuestro hermano? Porque dice primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién se hizo como nosotros?
¿Quién tomó la forma de hombre para venir aquí y vivir entre nosotros? Para ser nuestro representante. ¿Quién? Jesús. Entonces, Él es el que lleva la preeminencia entre nosotros. Dios nos transforma a la imagen de su Hijo para que al nosotros ser transformados, Jesucristo sea exaltado como el primogénito, el mayor, lo más importante. Ahora, ¿sabe una cosa? Esto es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como seres humanos, porque esa es la razón para la cual fuimos creados. ¿Saben por qué nosotros sufrimos tanto en nuestra vida? Porque nosotros nos hemos desviado del propósito de Dios. Pero cuando nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios, eso trae gozo a nuestra vida, aun que estemos pasando por cualquier tipo de dificultades. Ahora, dice el 30. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí sentados están en su estado de glorificación? ¿Cuántos ya estamos allá? Ya fuimos glorificados. ¿Cuántos? ¿Ah? Bueno, ninguno, pero si no estaríamos allá. Entonces quiero hacerles otra pregunta. ¿Por qué si nosotros que somos creyentes, que hemos sido justificados, por qué en este pasaje se habla con respecto a nosotros en pasado? ¿Qué verbos, en qué tiempo están esos verbos? ¿Ah? Dice a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. Hermanos, estas cosas son cosas que están hechas. ¿Por qué Dios puede hablar así? ¿Por qué Dios puede hablar como algo consumado con respecto a algo que todavía no ha pasado? ¿Sabe por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque las cosas que Él ha predeterminado, Él las va a cumplir. ¿Por qué aquí habla de que una persona que ha sido llamada, que ha sido predestinada, que ha sido llamada, que ha sido justificada y ha sido glorificada? ¿Por qué lo llama como un hecho? Porque eso es lo que Dios se ha propuesto hacer. O sea que cada persona que se ha entregado a Cristo, su destino ya está predeterminado, está seguro. Y saben, eso es bien importante cuando nosotros pasamos por las diferentes aflicciones, las dificultades, las enfermedades y las cosas que nos pasan en nuestra vida, porque a veces nosotros pensamos que esto no lleva a una meta o no lleva a un propósito, pero Dios va a cumplir su propósito. Y esto nos ayuda a nosotros a tener gozo y a ser victorioso, porque Dios lo que Él ha dicho que va a hacer en mí, lo va a cumplir. Y si Él ha dicho que un día Él me va a glorificar, que un día yo voy a estar con Él, entonces eso se va a cumplir. Miren lo que dice. De pronto algunos dice a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Muchos de aquí hemos experimentado ya eso, ¿verdad? El hecho de haber sido llamados y el haber sido justificados. ¿Qué nos falta? ¿Y eso es un hecho? Para Dios sí. Para Dios sí. Y eso debe de darnos a nosotros confianza. Ahora, no se queda ahí. Vamos a ver por qué más nosotros podemos tener victoria en las aflicciones. Vamos al versículo 31. Versículo 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si todo lo que hemos estado viendo no nos basta a nosotros para
para poder enfrentar con gozo y paz las circunstancias que se nos vienen en la vida, el Señor nos va a dar otra más. Dice, ¿qué pues diremos? Dice, si Dios es, ¿por quién? Por nosotros. ¿Qué significa el hecho de que Dios es por nosotros? Significa que Él está de nuestro lado. Dios está con nosotros y está por nosotros. Él ya no es nuestro enemigo. Dios está a nuestro favor. Él está buscando nuestro bienestar. Y si Él está por nosotros, entonces ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Será que hay una persona con más poder que Dios? ¿Hay alguien, hermanos? ¿Hay alguien que esté arriba de Dios? Y si Él está a nuestro favor, y entonces, ¿por qué nos va a preocupar lo demás? Ahora, pero miren lo que dice al inicio del versículo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Y yo creo que es que Dios quiere cerrar nuestra boca aquí. Porque cuando nosotros estamos pasando por diferentes pruebas y aflicciones, cuando estamos pasando por dificultades, ¿qué es lo que tendemos a decir? ¿Ah? Todos decimos, gracias Señor por esta prueba que estás permitiendo en mi vida. Gracias por esta enfermedad, porque con esta estás cumpliendo tu propósito. Así somos, ¿verdad? Gracias por este jefe, por este jefe exigente. Así somos. Gracias porque me robaron. Gracias porque soy perseguido. Esas son nuestras expresiones, ¿o no? ¿Cuáles son? Generalmente es queja, enojo, frustración. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Ahora, hermanos, si Dios está llevando a cabo un propósito bueno a través de todas las cosas que nos pasan, cuando nosotros hablamos mal de las circunstancias, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo con respecto a Dios? Que Él no tiene propósito en lo que está haciendo. Que Él es malo porque permite que me pasen estas cosas. Pero Dios es siempre bueno. Y siempre está cumpliendo un propósito bueno a través, por duras que nos parezcan a nosotros, nuestras circunstancias. Saben, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Creo que la mejor frase, la mejor pregunta no es esa. La mejor pregunta es, Señor, ¿qué quieres cambiar en mí a través de esto? ¿Qué quieres hacer en mi corazón a través de esto? ¿Cómo quieres que conformarme más a Jesús a través de esto que estoy pasando? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer. Y aceptar lo que Dios está permitiendo en nuestra vida porque es para nuestro bienestar. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Sabe? De pronto uno dice, ¿cómo puedo saber yo que Dios verdaderamente está a mi favor? ¿Será que Él me ha demostrado verdaderamente que Él está conmigo, que Él quiere mi bienestar? Bueno, ahí lo dice. Dice que si nosotros queremos saber si Él verdaderamente está de nuestro lado, ¿a quién no escatimó? Dice que no escatimó ni a su propio ¿qué? Ni a su propio hijo. ¿Sabe a quién nos dio Dios? Dios nos dio lo más valioso. Dios nos dio lo más preciado para Él. ¿Cómo nosotros vamos a decir que Dios no está a nuestro favor cuando Él nos ha dado lo mejor? Él nos dio a su Hijo. Miren, si Él nos dio a su Hijo, dice al final, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, ¿qué es para Él fortalecernos en las pruebas? ¿Qué es para Él proveernos en nuestra necesidad? ¿Qué es para Él
¿Qué es para Él ayudarnos en nuestras angustias? ¿Qué es para Él hacer cualquiera de estas cosas si ya nos dio lo mayor? Si Él nos dio a su propio Hijo. ¿Queremos acaso nosotros más pruebas de su amor y de su compromiso con nosotros? No hay más. No hay cosa mejor. No hay cosa mayor que Jesús. Y si Dios permite dificultades en nuestra vida, es para nuestro bienestar. Quiero hacerle una pregunta. Al final, la muerte, el sufrimiento de Jesús, ¿qué trajo a nosotros? ¿Ah? O sea que el sufrimiento Dios lo obró para bien. Sí, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Será que Dios va a usar nuestros sufrimientos para bien también? Sí, eso es lo que Él quiere, usar las cosas por las cuales nosotros pasamos, que nosotros podamos tener el gozo de Dios, pasarlas conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser un testimonio para que otros se salven. ¿Qué testimonio es en un trabajo? ¿Ah? Que aunque la persona está agobiada de trabajo, aunque la persona está pasando, los niños están enfermos en la casa, pero él está lleno de gozo, fortalecido. Y la gente no se explica eso. ¿Cómo es posible que usted pueda tener un cáncer que le está comiendo los huesos y tener gozo? Eso solo es una evidencia del poder de Dios y eso se vuelve testimonio para otros. Entonces, lo tenemos a Él, hermanos. ¿Qué más? Si tenemos a Jesús, si Dios nos dio a Jesús, ¿qué más necesitamos? ¿No necesitamos nada más? Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué necesitó Moisés para sacar a un pueblo de más de 1 millón de personas de una de las naciones más poderosas del mundo antiguo? ¿A quién necesitó? ¿Qué era lo único que él ocupaba? A Dios de su parte. Gedeón, cuando con 300 se enfrentó a un ejército de más de 120,000, ¿qué es lo único que ocupaba? A Dios con él. David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué era lo único que ocupaba? A Dios con él. Y nosotros, cuando enfrentamos nuestros gigantes, nuestras aflicciones, ¿qué es lo único que necesitamos? Solo lo ocupamos a Él. Y una pregunta, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos. ¿Podemos ser vencedores? Por supuesto que sí. Pero el Señor nos va a dar aún más razones. Vamos a ver, vamos a ir al versículo 33. Dice, ¿quién acusará? Dice, a los escogidos de Dios. Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Saben, cuando nosotros estamos pasando por aflicciones, por dificultades, nosotros nos tendemos a centrar en ese problema que estamos pasando, ¿verdad? Ese problema se vuelve el foco de nuestra vista y nosotros estamos ahí. Pero se nos olvida una cosa, se nos olvida con quién teníamos nuestro problema más grande. ¿Sabe? Nuestro problema más grande no está en las diferentes problemas, enfermedades, aflicciones y cosas que nosotros pasamos en esta vida. ¿Saben cuál era nuestro principal problema? Nuestro principal problema estaba con Dios. ¿Saben por qué? Porque por causa de nuestro pecado, ¿a dónde íbamos? Al infierno. Y déjenme decirles que el infierno en comparación a todas las cosas que nosotros vivimos en esta vida no son nada. No son nada. Y vino Dios y por su amor por nosotros vino a solucionar ese problema. Cuando nosotros nos pasamos por problemas, tendemos a enfocarnos en el problema y no vemos el panorama más grande que Dios ya trató con nuestro principal problema. Ya Él derrotó a nuestros enemigos, a los que verdaderamente eran un problema.
porque nos iban a conducir a la destrucción eterna. Hemos sido justificados, hermanos, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido libertados del poder del pecado. Eso es lo que está diciendo. Dice que Dios nos ha justificado. Entonces, ¿quién nos va a acusar si en la corte más alta nosotros hemos sido declarados justos? ¿Quién? Nadie. Él nos va a justificar. ¿Quién nos va a condenar? Nadie nos puede condenar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. Él se entregó en una cruz. Y la muerte que yo merecía ahora cayó sobre el Hijo de Dios. Sobre Él cayó la ira. Y ahora, por causa de eso, yo tengo perdón. Pero Él no solo murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y al resucitar, Él venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Todos nuestros enemigos, nuestros principales problemas han sido derrotados. Y ahora Cristo Jesús, después de estar 40 días con sus discípulos, Él ascendió y está a la diestra de Dios, del Dios omnipotente. ¿Y qué está haciendo a la diestra de Dios? O sea, a la mano derecha. ¿Qué dice ahí? Está intercediendo por nosotros. ¿Sabe? Cuando una persona quiere, una compañía quiere un contrato con el gobierno, ¿a quién busca? Cuando uno quiere un contrato con el gobierno, uno busca un contacto, ¿verdad? Que esté al lado de alguien importante para lograr entrar, ¿verdad? Difícil entrar sin palanca, ¿verdad? Ahora, quiero que piensen algo. ¿Al lado de quién está Jesús? ¿Al lado de quién está Jesús? ¿Y en favor de quién está hablando? ¿Qué mejor contacto que ese? Miren, una cosa es tener contacto con las autoridades de este país o cualquier autoridad de este mundo, pero otra cosa es tener un contacto que habla por mi bienestar al lado del Dios omnipotente, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos nosotros a nuestro amigo Jesús, que está al lado del Padre Celestial, intercediendo por nosotros. Hermanos, ¿será que podemos fracasar en nuestra vida? Podemos fracasar si el Hijo de Dios está hablando a nuestro favor, delante de la autoridad máxima del universo. No es posible. No vamos a fracasar. Somos más que vencedores. Ahora, ya tenemos razones, bastantes razones, ¿verdad? Para tener esa confianza cuando nosotros somos probados. Pero el Señor nos va a dar una más. Vamos a ir a Romanos 8:35. Vamos a ir al versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y empieza este pasaje con una pregunta. Dice, ¿quién nos separará de qué? Del amor de Cristo. ¿Y cuál es la respuesta inferida que está buscando el apóstol Pablo aquí? ¿Ah? ¿Que sí o que no? ¿Ah? ¿Hay alguien que pueda separarnos del amor de Cristo? Yo creo, hermanos, que nosotros no entendemos el amor de Cristo. O sea,
el hecho de que hemos sido amados por Él, ¿saben? Por el amor, por el hecho de que nosotros hemos recibido el amor de Cristo, es que somos perdonados. Por haber recibido el amor de Cristo es que somos libertados del pecado. Por haber recibido el amor de Cristo es que tenemos vida eterna y un día vamos a estar al lado de Dios. Todo eso es por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo ahora tenemos una relación con Dios. Por el amor de Cristo, los que nosotros estábamos separados y éramos objeto de la ira de Dios, ahora somos amigos de Dios. Todo esto es por el amor de Cristo. ¿Y quién nos puede separar del amor de Cristo? Nada. Y yo creo que Pablo trata aquí, en estas cosas, con todos nuestros miedos, con todos los miedos que nosotros atravesamos en nuestra vida. Y nos va a mostrar que hay un amor que es inquebrantable, que es superior a todas estas cosas que nosotros pasamos. ¿Por qué les digo los miedos? Miren lo que dice el primero. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Cómo dice? Tribulación. ¿Cuántos de nosotros aquí queremos pasar tribulaciones? O sea, dificultades, pruebas. O más bien, no las queremos. Angustia. ¿Cuántos de nosotros queremos pasar angustias? Dolor por la muerte de un familiar. Dolor por una enfermedad. ¿Cuántos de nosotros queremos pasar por angustia? Por eso le tenemos tanto miedo al cáncer y a todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque le tenemos temor a la angustia, la persecución. ¿Cuántos de aquí no le hemos compartido el evangelio a un maestro en la universidad, a un jefe, porque tenemos temor de los hombres? De los que nos puedan hacer, porque sentimos que de pronto somos dependientes de ellos y me van a quitar el trabajo. ¿Cuántas veces no hemos testificado de Cristo por temor a la persecución? Dice, hambre, desnudez. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a la necesidad económica? Miedo a quedarnos sin trabajo. ¿Cuántas veces no hemos servido a un hermano porque estamos pensando en la gasolina que tenemos en el carro? Dice hambre, desnudez, peligro. ¿Cuántas veces no hemos servido a alguien porque nos da miedo la colonia donde vive? ¿Se dan cuenta que estos son nuestros temores cuando salimos? Que nos vayan a agarrar con la pistola, unos mareros, que nos vayan a extorsionar a nuestro negocio. Espada, y la espada está relacionada con la parte del gobierno. Miedo a la autoridad que se pueda levantar, miedo a que el gobierno me ponga un impuesto que que me quite parte de mi ganancia. Estos son los miedos con los que nosotros vivimos. Pero sobre todas estas cosas nosotros podemos ser somos más que vencedores, porque aunque todas estas cosas nos vengan sobre nuestra vida, hay un amor del cual nadie nos va a poder separar. Y es el amor de Cristo. Y en ese amor deseamos afirmar nuestra vida. Dice Pablo ahí en el 37, dice, antes bien, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por el que nos amó. El 38 dice, por lo cual estoy seguro. O sea, ¿cómo estaba Pablo en ese amor? Seguro. ¿Sabe qué es lo que trae a nosotros cuando nosotros entendemos el amor de Cristo y que nadie nos puede separar? Eso trae seguridad a nuestro corazón. Nos ayuda a pasar por las aflicciones con gozo, sabiendo que Dios está cumpliendo un propósito bueno en todas las cosas que Él está permitiendo en mi vida. Pablo ahí en el versículo 36 menciona un texto del Antiguo Testamento, el Salmo 44, cuando dice, somos contados, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Saben, todo el Salmo 44 es una canción de tristeza, es un clamor por causa de todos los sufrimientos por los cuales había atravesado Israel. Y cómo por causa de mantener del nombre de Dios, muchos habían sido despojados de sus propiedades, habían sido asolados. ¿Y saben cómo termina el capítulo 44 de Salmos? Es con un clamor, Señor, levántate y redímenos. ¿Saben una cosa? Dios ha cumplido eso. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesucristo. Dios ha atendido el clamor del hombre.
Saben, dice aquí Pablo, versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, o sea, ni aún la muerte, ese gran enemigo que nosotros tenemos, ni la vida, dice, o sea, la vida con todas sus problemas, sus tentaciones, sus dificultades, sus aflicciones, dice, ni los ángeles, ¿sabe? No puede venir un ángel, aunque sea un ángel, ni el ángel Gabriel, ni Miguel, ni ninguno. Ningún ángel puede separarme del amor de Cristo. Dice, ni principados, ni potestades. Y aquí está hablando de Satanás y sus demonios. La gente tiene miedo de Satanás, que le pueda robar su salvación. Eso no puede hacerlo. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Satanás, ni con todas sus huestes de tinieblas puede hacerlo. Dice, ni lo presente, ni todas las cosas que yo viva aquí en este presente, ni nada en el futuro, ni lo alto, o sea, ni nada en las estrellas, ni lo profundo, ni nada abajo del mar, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para mí es interesante que sea Pablo quien lo dice. ¿Sabe por qué, hermano? Porque unos años después Pablo iba a estar siendo decapitado por causa del evangelio, y muchos de los hermanos que recibieron esta carta en Roma iban a ser prendidos como antorchas para iluminar las fiestas de los emperadores romanos, y otros iban a ser devorados por animales en el Coliseo romano. ¿Y quién era el único que los podía sostener en la mayor aflicción? El amor de Cristo. El amor de Cristo, que es indestructible, que es inquebrantable, que es invencible. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar nuestra seguridad y afirmar nuestro corazón en el amor de Cristo. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido, hermanos. Y si Jesús ha vencido, ¿quién más ha vencido? Nosotros hemos vencido. Y somos más que vencedores. ¿Sabe? La palabra que se traduce aquí como más que vencedores viene de la raíz de dos palabras en el español. Una es hiper y la otra es victoria. Nosotros somos hiper vencedores. Creo que Pablo no podía buscar una palabra mayor. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Que nuestra vida esté afirmada en ese amor. Que vivamos para amar a Cristo. Que ese es el propósito, la razón por la cual nosotros estamos aquí. Vamos a orar.